Tú, la de la fregona. La voz venenosa de Marcos, el sobrino del director general, cortó el aire cargado de lujo en la gala de Titan Corp. Delante de un círculo de inversores que reían con malicia, derramó a propósito su copa de champán a los pies de Helena, la limpiadora. Sus ojos, llenos de un desprecio abrumador, se clavaron en ella mientras el líquido dorado se esparcía por el mármol reluciente. «Limpia esto, inútil», sentenció con una sonrisa cruel. Sacó un billete arrugado, lo lanzó al charco pegajoso y añadió: «Ahí tienes tu propina, para que no olvides cuál es tu lugar». Las risas se hicieron más fuertes, cada una como una daga en el corazón de Helena, quien sentía cómo las lágrimas de humillación quemaban sus ojos, luchando por no derramarse ante la mirada de aquella élite despiadada. Si crees que la humildad es la verdadera medida de la grandeza y que nadie merece ser humillado, dale a me gusta y sigue nuestro canal para descubrir el giro inesperado que está a punto de cambiarlo todo. Helena se refugió en la penumbra de un pasillo de servicio con la espalda apoyada en el frío mármol. La palabra inútil resonaba en su mente como un eco venenoso, una daga afilada en su dignidad. Soportaba aquel dolor por su madre enferma, por las facturas que se apilaban sin piedad. Desde la distancia, una figura discreta presenció su dolor silencioso, un observador que nadie había notado entre el lujo y la arrogancia. Las lágrimas amenazaban con caer, pero Helena las contuvo con una fuerza que nació de la necesidad. Su dignidad no estaba en el suelo con el champán, sino en sus manos callosas, en el sacrificio por su familia. El anciano que la observaba no vio debilidad, sino una entereza inquebrantable. Aquel era el verdadero valor que él había venido a buscar, oculto a plena vista de todos. Con el alma hecha jirones y el eco de las risas crueles resonando en sus oídos, Helena se escurrió por los pasillos dorados buscando un rincón donde su dolor pudiera pasar desapercibido. Cada paso era un esfuerzo titánico por contener el torrente de lágrimas que amenazaba con desbordarse. El billete arrugado en su bolsillo se sentía como un carbón ardiente, un recordatorio constante de la humillación sufrida. Se apoyó contra una pared fría, lejos del brillo de la gala, y cerró los ojos, intentando encontrar un resquicio de paz en medio de la tormenta. Pensó en su madre, en su sonrisa frágil y en las medicinas que necesitaban ser compradas. Era por ella que soportaba el desprecio de hombres como Marcos, por ella que se tragaba el orgullo y limpiaba la arrogancia ajena con sus propias manos. Esa era su armadura, el amor incondicional que la mantenía en pie cuando todo su ser le pedía derrumbarse. Mientras los invitados se deleitaban con canapés y conversaciones vacías, un hombre anciano, casi una aparición fantasmal en aquel entorno de opulencia, se había colado en el edificio. Sus ropas, aunque limpias, estaban raídas y gastadas por el tiempo, y su cuerpo temblaba, víctima de un frío que parecía nacer de sus propios huesos. Se apoyó contra una columna de mármol, intentando pasar desapercibido mientras un acceso de tos violenta sacudía su frágil figura. Su rostro, pálido y surcado de arrugas profundas, reflejaba un agotamiento extremo. Los pocos que repararon en su presencia lo hicieron con una mueca de asco, apartándose como si su pobreza fuera una enfermedad contagiosa. Para aquella élite deslumbrante, él era menos que un mueble, una mancha en el paisaje perfecto de su celebración, un error que la seguridad no tardaría en corregir. Fue entonces cuando Marcos y su séquito de aduladores pasaron por allí, camino a la terraza para fumar puros cubanos. La risa del joven déspota se congeló al ver al anciano. Una chispa de malicia pura se encendió en sus ojos.
Vaya, vaya, ¿qué tenemos aquí?, espetó con sorna, deteniéndose frente al hombre tembloroso. Parece que una de las ratas del callejón ha encontrado un agujero para entrar. Sus amigos rieron, una cacofonía de crueldad que hizo eco en el pasillo. Marcos se acercó aún más, su costoso zapato de piel a centímetros del calzado roto del anciano. Seguridad debería fumigar este lugar. La peste de la miseria lo impregna todo. No había compasión en su voz, solo un desprecio abismal, la convicción arrogante de que su riqueza le otorgaba el derecho a pisotear a cualquiera que considerase inferior. Elena, desde su escondite, lo presenció todo. El veneno en las palabras de Marcos era el mismo que la había herido a ella minutos antes. Vio cómo el anciano se encogía, cómo su dignidad era atacada sin piedad por un joven que nunca había conocido una verdadera dificultad en su vida. Una oleada de rabia justa la invadió, una rabia que eclipsó por un instante su propio dolor. Sabía lo que debía hacer, pero el miedo la paralizó. Acercarse a ese hombre significaba desafiar a Marcos, atraer de nuevo su atención venenosa. Podrían despedirla, podría perder el único sustento que tenía para cuidar de su madre. El instinto de supervivencia le gritaba que se quedara quieta, que se volviera invisible una vez más. Pero entonces vio el rostro del anciano, y en sus ojos cansados reconoció la misma desesperación que a veces sentía en su propia alma. En ese instante, Elena tomó una decisión que sellaría su destino. La prudencia y el miedo se disolvieron ante la llamada imperiosa de su conciencia. No podía quedarse de brazos cruzados, no podía permitir que la crueldad ganara otra batalla esa noche. Con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho, salió de las sombras. Ignoró las miradas sorprendidas de los amigos de Marcos y se dirigió directamente hacia el anciano. Cada paso era una declaración de principios, un acto de rebelión silenciosa contra el mundo de superficialidad y desdén que la rodeaba. Aquel no era solo un acto de bondad, era la afirmación de su propia humanidad frente a aquellos que habían intentado arrebatársela. Lo que nadie en aquel pasillo podía imaginar era que ese simple gesto de compasión estaba a punto de hacer temblar los cimientos de Titán Corp. ¿Se encuentra bien, señor?, preguntó Elena, su voz un bálsamo suave en medio de la atmósfera hostil. Se arrodilló ligeramente para estar a su altura, mostrando un respeto que nadie más le había concedido. El anciano levantó la vista y sus ojos, sorprendentemente claros y penetrantes, se encontraron con los de ella. Vio en ellos una sinceridad y una empatía que lo desarmaron. Marcos observaba la escena con una mueca de incredulidad y asco. ¿Pero qué hace esta loca? ¿Hablando con la basura?, murmuró a sus amigos. Pero Elena ya no los oía. Su mundo se había reducido a aquel hombre vulnerable que necesitaba ayuda. Parece que tiene frío y está usted muy pálido. Permítame ayudarle, dijo ella, actuando con una determinación que asombró incluso a sí misma. Sin dudarlo un segundo, sacó de su bolso el pequeño bocadillo que había guardado para su cena y se lo ofreció al hombre. Él lo rechazó con un gesto débil de la mano. Su respiración era cada vez más dificultosa. Elena comprendió que necesitaba más que comida. Necesitaba un lugar cálido, necesitaba atención médica. Entonces recordó el dinero que llevaba para el autobús de vuelta a casa. Unas pocas monedas que eran todo su capital. Tomó una decisión drástica. «Espere aquí, por favor», le dijo con dulzura, y se dirigió rápidamente al mostrador de la entrada, usando su teléfono para llamar a un taxi. El recepcionista la miró con desdén.
pero la urgencia en la voz de Elena lo hizo obedecer cuando le pidió que se asegurara de que el taxi llegara a la entrada de servicio. Cuando volvió junto al anciano, el taxi ya esperaba fuera. Con una delicadeza infinita, lo ayudó a levantarse, soportando parte de su peso. «Venga, señor, le llevaré a un lugar seguro», le aseguró. Mientras lo guiaba hacia la salida, metió la mano en el bolsillo de su uniforme y sacó el billete arrugado que Marcos le había lanzado, el símbolo de su humillación. Por un momento, sintió el impulso de romperlo en 1000 pedazos, de arrojarlo a la cara de su verdugo, pero entonces miró al anciano y comprendió que podía transformar aquel acto de maldad en uno de pura bondad. Aquel dinero, manchado de arrogancia, podía ahora servir para un propósito noble. Justo antes de que el hombre subiera al taxi, Elena le puso el billete en la mano junto con las monedas de su propio pasaje. «Tome, por favor, usted lo necesita más que yo. Cómprese algo caliente de cenar y pague el viaje». El anciano la miró fijamente. Sus ojos parecían leerle el alma. No era una mirada de lástima, sino de profundo y asombrado respeto. Apretó la mano de Elena con una fuerza inesperada, una fuerza que desmentía su aparente fragilidad. La conexión entre ellos en ese instante fue algo palpable, un puente invisible construido con la materia prima de la decencia humana. El juego estaba cambiando de manos y solo uno de ellos era consciente de la magnitud de lo que acababa de suceder. «¿Cómo te llamas, hija?», preguntó el anciano. Su voz, aunque rasposa, tenía un timbre de autoridad inconfundible que resonó en el aire frío de la noche. «Elena», respondió ella con sencillez, sin esperar nada a cambio. El hombre asintió lentamente, grabando el nombre en su memoria. «Elena», repitió en voz baja, como si saboreara el sonido. «Nunca olvidaré esto. Un corazón como el tuyo vale más que todo el oro que hay en este maldito edificio. Has demostrado ser la única persona con verdadera riqueza aquí dentro». Sus palabras no eran un simple agradecimiento. Sonaban como una sentencia, como una profecía que estaba a punto de cumplirse. Elena, abrumada, solo pudo sonreír tímidamente, sin entender el peso real de aquella declaración. Ayudó al anciano a acomodarse en el asiento trasero del taxi y le dio la dirección del hospital más cercano al conductor, pidiéndole por favor que lo llevara con cuidado. Mientras el coche se alejaba, perdiéndose en la oscuridad de la noche, Elena se quedó sola en la acera, sintiendo el viento helado en su rostro. No tenía dinero para volver a casa, le esperaba una larga caminata, pero extrañamente no sentía ni frío ni arrepentimiento. Una profunda sensación de paz la inundó. Por primera vez en mucho tiempo se sentía dueña de sí misma, su dignidad restaurada no por desafío, sino por compasión. Había convertido el veneno en medicina, y eso le daba una fuerza que ninguna humillación podría arrebatarle. Desde una de las ventanas del primer piso, Marcos había observado toda la escena con una sonrisa burlona. Vio a la limpiadora entregar su propio dinero a aquel viejo vagabundo y sacudió la cabeza con desdén. Increíble. Los pobres siempre serán pobres porque son estúpidos, comentó a uno de sus amigos, que asintió con servilismo. Le das una propina para que aprenda su lugar y ella va y se la regala al primer mendigo que encuentra. Es patético. Se rió con ganas, convencido de la debilidad e insignificancia de Elena. Para él, ella no era más que una hormiga a la que había disfrutado pisando, y su acto de caridad era la prueba definitiva de su simpleza. Lo que Marcos no podía saber, en su torre de marfil construida con arrogancia y privilegio, era que acababa de ser testigo del movimiento que derribaría a su rey del tablero. No podía imaginar que el vagabundo al que su empleada acababa de salvar era en realidad don Alejandro de Titán,
el legendario y solitario fundador de todo el imperio, el hombre que tenía el poder absoluto para crear y destruir fortunas con una sola palabra. El anciano no buscaba caridad, buscaba carácter, y lo había encontrado en el lugar más inesperado. La prueba había terminado. Mientras Helena comenzaba su larga caminata a casa bajo las estrellas, sintiéndose extrañamente ligera y en paz, el destino de todos en Titan Corp ya había sido reescrito. El acto de bondad de una mujer humillada y el acto de crueldad de un hombre poderoso habían puesto en marcha una cadena de acontecimientos imparable. El amanecer traería consigo mucho más que la luz del sol. Traería un juicio, una revelación y una inversión de poder tan dramática que nadie volvería a olvidar el nombre de Helena. Marcos volvió a la fiesta, bebió otra copa de champán y celebró su propio ingenio y superioridad. Se sentía invencible, el heredero indiscutible de un reino que creía merecer. No tenía ni la más remota idea de que su mundo estaba a punto de colapsar de la forma más pública y espectacular posible. Contemplaba su reflejo en el cristal, viendo a un rey, sin saber que el verdadero monarca, disfrazado de mendigo, ya había dictado su sentencia. La noche aún no había terminado, pero la guerra por el alma de la compañía ya tenía una clara vencedora. La mañana siguiente amaneció con una promesa de redención que parecía sacada de un cuento de hadas. La noticia de la dramática reunión en Titan Corp se había filtrado a la prensa y la historia de Helena, la humilde limpiadora ascendida a directora de una fundación millonaria, era el titular en todos los portales de noticias. La compañía organizó una rueda de prensa de emergencia para presentar oficialmente la Fundación Titán y a su nueva directora. Helena, vestida con un sencillo pero elegante traje que don Alejandro le había proporcionado, se sentía como si estuviera viviendo el sueño de otra persona. El auditorio, el mismo lugar de su triunfo y de la caída de Marcos, estaba ahora abarrotado de periodistas, cámaras y empleados que la miraban con una mezcla de asombro y admiración. A su lado, don Alejandro irradiaba un orgullo paternal. Su presencia imponente era un escudo contra el mundo. Para Helena, era un momento de validación abrumadora. Por fin, el mundo parecía ver más allá de su uniforme gastado, reconociendo el valor de su corazón. Cuando subió al podio, un mar de flashes la cegó momentáneamente. Su corazón latía con una fuerza desbocada, una mezcla de pánico y euforia. Tomó una profunda bocanada de aire y se aferró al atril como si fuera un ancla en medio de una tormenta. Sus manos temblaban mientras sostenía el discurso que había preparado. Palabras sencillas que hablaban de esperanza, de dignidad y de la importancia de ayudar a quienes la sociedad olvida. Comenzó a hablar, su voz al principio vacilante, pero ganando fuerza con cada frase. Habló de su madre, de las dificultades, de la soledad que sienten los invisibles. El silencio en la sala era absoluto, cargado de emoción. Por un instante, Helena olvidó las cámaras y los rostros desconocidos. Solo estaba su verdad, desnuda y poderosa. Sentía que por primera vez en su vida su voz importaba, que sus cicatrices podían convertirse en un faro para otros. Estaba a punto de anunciar el primer proyecto de la fundación, un refugio para personas sin hogar, cuando las puertas traseras del auditorio se abrieron de golpe con una violencia que hizo que todos se giraran. La figura que se recortaba en el umbral heló la sangre de Helena. Era Marcos, pero no era el Marcos derrotado y humillado del día anterior. Su rostro pálido había sido reemplazado por una máscara de confianza glacial y sus ojos brillaban con una luz febril y vengativa. Vestía un traje impecable, como un fénix renacido de las cenizas de su propia arrogancia.
Caminó por el pasillo central con una lentitud deliberada, cada paso resonando en el silencio tenso como el martillo de un juez. Ignoró los intentos del personal de seguridad por detenerlo, apartándolos con un gesto despectivo. «Un momento», dijo, su voz amplificada por la acústica de la sala, cortante como el filo de una navaja. «Creo que todos aquí merecen conocer la verdad antes de aplaudir a esta impostora». La palabra impostora quedó suspendida en el aire, un veneno que se esparció rápidamente, contaminando la atmósfera de esperanza que Elena había creado. El murmullo de la multitud comenzó, un zumbido de confusión e intriga. Don Alejandro se puso de pie, su rostro una tormenta contenida, pero Marcos levantó una mano como si fuera él quien controlara la situación. «Pido disculpas por la interrupción», continuó Marcos, su tono ahora falsamente conciliador, lo que lo hacía aún más peligroso. «Pero mi conciencia y mi lealtad a esta compañía, la compañía de mi familia, me obligan a hablar». Se detuvo junto al escenario, mirando directamente a Elena con una sonrisa que era puro sadismo. Elena sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Su mente se quedó en blanco, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. ¿Qué nueva crueldad había ideado? Marcos se deleitaba con su pánico, saboreando cada segundo de su poder recuperado. Todos hemos oído la conmovedora historia de la limpiadora de buen corazón. Una historia maravillosa, sin duda. Pero, ¿y si les dijera que no es más que una farsa? Una mentira calculada, ejecutada por una oportunista maestra. Los periodistas se inclinaron hacia adelante, sus cámaras enfocando el rostro de Marcos, luego el de Elena, capturando el drama que se desarrollaba. La trampa estaba puesta, y Elena, ingenua y desprevenida, había caminado directamente hacia ella. Con un gesto teatral, Marcos sacó una tableta de su maletín. Anoche esta mujer no vio a un mendigo necesitado, vio una oportunidad de oro. Proyectó en la gran pantalla detrás del escenario una imagen ampliada, un extracto de un artículo de una revista de negocios de hacía varios años. El artículo hablaba del excéntrico fundador de Titán Corp, don Alejandro, y su conocida costumbre de disfrazarse para caminar de incógnito por la ciudad y visitar sus propias empresas. Elena no es una samaritana ignorante, es una investigadora meticulosa. Sabía exactamente quién era mi tío, sabía de su costumbre. El encuentro no fue una casualidad, fue una emboscada. Un jadeo colectivo recorrió la sala. La acusación era tan audaz, tan específica, que sembró la semilla de la duda en la mente de todos. La narrativa simple del bien contra el mal se estaba desmoronando, reemplazada por una historia mucho más cínica y retorcida. Marcos sonreía. Su veneno había encontrado su marca. Para rematar su ataque, Marcos hizo una seña y un hombre de aspecto nervioso se abrió paso entre la multitud. Era uno de los guardias de seguridad de la noche anterior. Con la mirada baja, el guardia murmuró que había visto a Elena merodeando cerca de la oficina de archivos varias veces en las semanas previas a la gala, como si buscara algo. Era una mentira, una calumnia comprada con el dinero que a Marcos aún le quedaba, pero sonaba plausible. «Y aquí», dijo Marcos, proyectando un documento falsificado, «tenemos una solicitud de acceso a los archivos de personal, donde se guardan las biografías de los altos ejecutivos, incluido mi tío. Una solicitud firmada por Elena». El nombre de ella apareció en la pantalla, su firma torpemente falsificada. Era un castillo de naipes construido sobre mentiras, pero en el tribunal de la opinión pública parecía un caso cerrado. La marea había cambiado.
Los mismos ojos que la habían mirado con admiración ahora la examinaban con sospecha y desprecio. Elena sintió como si el aire le fuera succionado de los pulmones. «No, eso no es verdad», susurró al micrófono, pero su voz era un hilo débil, ahogado por el clamor de las acusaciones. Miró a don Alejandro buscando apoyo, pero el rostro del anciano era una máscara de conmoción e incredulidad. Estaba atrapado. Públicamente, la evidencia, aunque circunstancial, era condenatoria. Defenderla ciegamente lo haría parecer un viejo tonto, fácilmente manipulado. La crueldad del plan de Marcos residía precisamente en eso. No solo destruía a Elena, sino que también humillaba el juicio de don Alejandro, haciéndolo parecer senil y crédulo. Elena se sintió completamente sola en ese escenario, expuesta, desnuda ante el juicio del mundo. Las luces de las cámaras eran ahora los focos de un interrogatorio, y cada clic era un golpe, despojándola de su recién encontrada dignidad. La sensación de caída fue vertiginosa, un abismo que se abría a sus pies. El sueño se había convertido en una pesadilla en cuestión de minutos. Los murmullos en la sala ya no eran de admiración, sino de burla y condena. Lo sabía, era demasiado bueno para ser verdad, oyó decir a alguien. «Siempre supe que era una trepadora», susurró otro. Cada palabra era una piedra lanzada contra ella. Su integridad, lo único que realmente poseía, estaba siendo hecha trizas ante una audiencia que disfrutaba del espectáculo de su destrucción. Quería gritar, defenderse, explicar que su único crimen había sido la compasión, pero las palabras se negaban a formarse. Estaba paralizada por la injusticia, por la brutalidad de un ataque que nunca podría haber anticipado. Su mundo, que apenas unas horas antes se había expandido con infinitas posibilidades, ahora se había reducido a las dimensiones de una jaula de humillación pública. Marcos, de pie en el centro de la atención, era la encarnación del triunfo. Saboreaba la destrucción de Elena con un placer casi físico. Sus pensamientos eran un torbellino de vindicación y poder. «Lo he conseguido», pensó, una sonrisa apenas contenida jugando en sus labios. «He destruido a la pequeña santa y he demostrado a todos que mi tío es un viejo chocho. Volveré y lo haré sobre sus ruinas». No sentía el más mínimo remordimiento, solo una satisfacción gélida y absoluta. Había recuperado el control, había reescrito la narrativa a su favor. A sus ojos, no había hecho más que restaurar el orden natural de las cosas, los poderosos en la cima y los insignificantes como Elena, aplastados bajo sus pies. Su arrogancia lo cegaba por completo, impidiéndole ver la falla fatal en su plan perfecto. Don Alejandro, con el peso de la situación sobre sus hombros, finalmente tomó el micrófono. Su voz sonaba cansada, despojada de la energía de antes. «Dadas estas graves acusaciones», dijo, eligiendo sus palabras con cuidado, «no tenemos más remedio que suspender el lanzamiento de la Fundación Titán hasta que se lleve a cabo una investigación completa». Cada palabra fue un clavo en el ataúd de las esperanzas de Elena. No la defendió, no la condenó, simplemente la apartó. «Señorita Elena, por favor, acompañe a seguridad». Era la frase más dolorosa que había oído en su vida. No la llamaron mentirosa, pero la trataron como a una. Dos guardias subieron al escenario y con una cortesía que se sentía más humillante que la agresión directa, la tomaron suavemente por los brazos para escoltarla fuera. Mientras caminaba por el mismo pasillo por el que había entrado como una heroína, ahora salía como una paria. El sonido de los flashes de las cámaras era como una ráfaga de ametralladora, y los rostros de la multitud eran una mancha borrosa de juicio
y curiosidad morbosa. Vio a Marcos, que la observaba con una sonrisa de victoria total, un depredador satisfecho contemplando a su presa rota. Elena no lloró. En su interior, el dolor era tan profundo que se había convertido en un vacío helado. Todo parecía perdido. Su nombre estaba manchado, su sueño destrozado y su fe en la justicia aniquilada. La puerta se cerró detrás de ella, sumiéndola en la penumbra del pasillo, mientras en el interior del auditorio, Marcos comenzaba a recibir palmadas en la espalda de aquellos que siempre se alinean con el poder aparente. Sola en el pasillo, con el eco de su humillación resonando en sus oídos, Elena se apoyó contra la pared fría, sintiendo que sus piernas finalmente cedían. La desesperación la envolvió como un sudario. Había perdido. El mundo cruel y cínico de Marcos había ganado. Se cubrió el rostro con las manos, no para llorar, sino para esconderse de un mundo que la había juzgado y condenado sin piedad. El silencio del pasillo era ensordecedor, un vacío que reflejaba el que sentía en su alma, todo por lo que había luchado, toda la bondad que había ofrecido se había vuelto en su contra, retorcido y convertido en un arma para destruirla. El cuento de hadas había terminado, y el final era más cruel que cualquier realidad que hubiera conocido antes. Pero mientras estaba allí, en el punto más bajo de su vida, una imagen fugaz brilló en su mente. Recordó la mirada del anciano en el taxi justo antes de que se fuera. No era la mirada de un hombre engañado o manipulado. Era una mirada de profundo entendimiento. Una mirada que parecía ver directamente a través de ella, no a sus ropas o a su posición, sino a la esencia misma de su ser. En esa mirada no había habido duda, solo una certeza tranquila y poderosa, y esa certeza era la de la verdad. Una pequeña brasa de desafío se negó a extinguirse en medio de la ceniza de su desesperación. Se aferró a ese recuerdo como a un salvavidas en medio de la tormenta. Marcos, en su éxtasis de victoria, creía haber ganado la guerra. Celebraba su astucia, convencido de que había jugado todas sus cartas a la perfección. Pero lo que Marcos, en su ciega arrogancia, no podía saber era que había cometido un error fatal, uno que sellaría su destino de forma irrevocable. No había subestimado la integridad de Elena, eso era evidente. Había subestimado algo mucho más peligroso: la inteligencia y la memoria de un rey que había construido un imperio desde la nada, un rey que sabía distinguir el oro verdadero de una imitación barata, sin importar cuánto brillara. La trampa se había cerrado, sí, pero la verdadera presa aún no había sido revelada. Lejos del clamor y las luces acusadoras del auditorio, en la soledad estéril de un pasillo de servicio, Elena se derrumbó. No con un grito, ni con un torrente de lágrimas, sino con un silencio aplastante que parecía absorber todo el sonido a su alrededor. Se deslizó por la pared hasta quedar sentada en el suelo frío, abrazando sus rodillas como un escudo inútil contra el dolor. La humillación era una herida física, un peso en su pecho que le impedía respirar. Cada rostro en la multitud, cada flash de cámara, cada susurro malicioso se había grabado a fuego en su mente. La habían despojado de todo, de su oportunidad, de su reputación, de su nombre. La palabra impostora resonaba en el vacío, una sentencia dictada por un mundo que prefería una mentira bien contada a una verdad humilde. Pensó en su madre y por primera vez la imagen de su rostro no le trajo consuelo, sino una oleada de pánico. ¿Cómo iba a cuidarla ahora? Había sido marcada, desechada, en el universo de Titán Corp, y ahora
A los ojos del mundo, había dejado de existir como persona para convertirse en una anécdota de ambición y engaño. Mientras tanto, en la cima del rascacielos, en la suntuosa oficina que era el corazón del imperio, don Alejandro de Titán se sentía más viejo y más solo que nunca. El eco de sus propias palabras en el auditorio, suspender la investigación, le sabía a ceniza en la boca. Había sido una retirada táctica, una maniobra para contener el desastre mediático que Marcos había orquestado con una precisión diabólica. Pero en el silencio de su despacho, rodeado de los símbolos de su éxito, sentía el sabor amargo de la duda. Su instinto, el mismo que le había permitido construir un imperio desde la nada, le gritaba que Elena era inocente. Recordaba la calidez de su mano, la sinceridad sin fisuras en sus ojos cuando le ofreció su último dinero. Aquello no podía ser fingido. Sin embargo, las pruebas de Marcos, aunque fabricadas, habían sido efectivas. Habían sembrado el caos, obligándole a dudar públicamente de su propio juicio para proteger a la compañía. Se sentía atrapado, un rey anciano en su propio tablero, superado por el juego cruel de un príncipe sin escrúpulos. La rabia bullía bajo su piel, una furia impotente contra la traición de su propia sangre. Fue entonces cuando llamaron suavemente a la puerta de Caoba. «Adelante», dijo don Alejandro con voz cansada, esperando a algún ejecutivo servil con informes de daños. Pero quien entró no fue un ejecutivo. Era Javier, el jefe de seguridad, un hombre que parecía fundirse con las sombras del edificio. Llevaba más de 30 años en la empresa, un testigo silencioso de ascensos y caídas, un guardián leal no a los hombres, sino a la institución. Su rostro, habitualmente impasible, mostraba una tensión casi imperceptible. Se acercó al escritorio de don Alejandro y se mantuvo en pie, en una postura de respetuoso silencio, esperando a que le dieran permiso para hablar. Javier no era un hombre de muchas palabras, pero su presencia en esa oficina, en ese momento, era en sí misma una declaración. Era la personificación de la memoria del edificio, de los secretos que susurraban sus paredes y que sus cámaras registraban sin parpadear. Don Alejandro lo miró intrigado. Sabía que Javier nunca interrumpiría sin una razón de peso. «Señor de Titán», comenzó Javier, su voz grave y tranquila, un ancla en medio de la tormenta. «He servido a esta compañía desde que era solo un edificio. He visto a su sobrino crecer y le he visto a usted construirlo todo». Hizo una pausa, midiendo el efecto de sus palabras. «Y también he visto a Elena trabajar, noche tras noche, cuando nadie más miraba». Don Alejandro se inclinó hacia adelante, su atención completamente capturada. Las historias que se cuentan en los auditorios no siempre son las que ocurren en los pasillos. Hay discrepancias en el relato del señorito Marcos, discrepancias que los ojos de acero y cristal de este edificio han registrado. No era una acusación directa, sino algo mucho más poderoso, una invitación a buscar la verdad en un lugar donde las mentiras no podían esconderse. Era la llave, ofrecida discretamente por una figura que todos consideraban parte del mobiliario, un hombre invisible que en realidad lo veía todo. En la mente de Javier, las imágenes de la noche anterior se reproducían con una claridad cristalina. No eran un recuerdo, sino un archivo. Se vio a sí mismo en la sala de control, un santuario de monitores que mostraban cada rincón del imperio. Vio en la pantalla 4B el momento exacto en que Marcos, con una crueldad calculada, derramaba la copa de champán. Vio el círculo de risas, la expresión de dolor contenido en el rostro de Elena.
Luego cambió a la cámara 7A y observó cómo Elena se acercaba al anciano tembloroso, su rostro una mezcla de preocupación y empatía genuina. Vio el gesto de ella dándole el billete arrugado, el mismo billete que él había visto a Marcos lanzarle al suelo. Vio la ausencia total de cálculo en sus ojos, solo una compasión pura y espontánea. Javier había visto miles de actos de egoísmo y ambición en esas pantallas a lo largo de los años. Sabía distinguir una actuación de la verdad, y lo que había visto en Elena era la verdad más inquebrantable que había presenciado en décadas. De vuelta en la oficina, Javier continuó. El señorito Marcos fue muy específico en sus instrucciones esta mañana. Solicitó que el sistema de grabación del pasillo de seguridad del segundo sótano estuviera en mantenimiento programado durante 1 hora. Justo la hora en la que citó al guardia que testificó en su contra, el señor Ramírez. Una chispa se encendió en los ojos de don Alejandro. La furia impotente comenzó a transformarse en una ira fría y afilada. Marcos es arrogante, pero no es estúpido. Sabe que tenemos protocolos, pero lo que no sabe, añadió Javier con un atisbo de orgullo profesional en su voz, es que la lealtad de algunos de nosotros no se compra. El sistema principal se desconectó, sí. Pero el sistema de respaldo secundario, el que solo yo controlo, siguió grabando. Tenemos todo, señor, cada palabra, cada billete que cambió de manos, cada amenaza velada. El elemento oculto no era una persona, sino la verdad objetiva, grabada en terabytes de datos, esperando pacientemente a que alguien con la autoridad suficiente quisiera verla. La revelación cayó en la oficina con el peso de una sentencia de muerte. El cansancio se desvaneció del rostro de don Alejandro, reemplazado por la máscara de acero del depredador que había sido en su juventud. El viejo león no estaba dormido, solo había estado esperando una razón para despertar. Se levantó, su figura pareciendo crecer en tamaño y poder, y caminó hacia la gran ventana que dominaba la ciudad. Ya no veía un imperio que proteger, sino un campo de batalla que limpiar. La traición de Marcos ya no era solo un asunto familiar, una puñalada por la espalda. Era un ataque directo a la integridad de su creación, un intento de corromper el propio sistema nervioso del edificio. Javier, dijo, su voz ahora un trueno contenido, prepare la sala de juntas, tráigame la grabación y envíe a mi abogado personal a buscar a mi sobrino. Dígale que es un asunto de urgencia, familiar. La palabra familiar fue pronunciada con un hielo que podría haber congelado el infierno. Mientras tanto, a kilómetros de distancia, en el bar más exclusivo de la ciudad, Marcos brindaba por su genio. Rodeado de su corte de aduladores, levantaba su copa de whisky de Malta. Por la restauración del orden natural, exclamó, su voz cargada de un triunfo embriagador. La basura en su sitio y los titanes en el trono. Sus amigos rieron y aplaudieron, celebrando la caída de la humilde limpiadora. En su mente, Marcos se veía a sí mismo como un maestro estratega, un Maquiavelo moderno que había jugado y ganado una partida de alto riesgo. He demostrado que soy más listo que el viejo, pensaba, deleitándose con la sensación de poder. Lo he humillado, he destruido a su pequeña protegida y he recuperado lo que es mío por derecho. Su arrogancia era un sol negro, tan brillante que lo cegaba por completo. No podía concebir la posibilidad del fracaso. En su mundo, el dinero y el linaje siempre ganaban. Estaba tan seguro de su victoria que no vio la figura discreta que se acercaba a su mesa. Un hombre de mediana edad, con un traje gris y una expresión que no revelaba nada, se detuvo junto a Marcos. No alzó la voz,
No buscó llamar la atención. Simplemente colocó una tableta sobre la mesa justo al lado del vaso de whisky de Marcos. «El señor de Titán le envía esto», dijo el hombre, que no era otro que el abogado personal de don Alejandro. La sonrisa de Marcos vaciló, reemplazada por una mueca de irritación. «¿Qué demonios es esto? Estoy en medio de una celebración». Con un gesto de fastidio, pulsó el botón de reproducción en la pantalla. Lo que vio le heló la sangre en las venas. Era una grabación de vídeo, con una calidad de imagen perfecta, tomada desde un ángulo elevado en el segundo sótano. Se vio a sí mismo entregando un fajo de billetes al guardia de seguridad, a Ramírez. Oyó su propia voz, clara como el cristal. «Solo tienes que decir que la viste merodeando. Nadie te creerá a ti, pero con los documentos que he preparado será suficiente. Hazlo, y este puesto es tuyo de por vida». El color desapareció del rostro de Marcos. El vaso de whisky tembló en su mano y lo soltó, rompiéndose en el suelo con un estruendo que silenció la mesa. El sonido de su propia voz, conspirando y sobornando, era la prueba irrefutable de su crimen. La fecha y la hora en la esquina de la pantalla confirmaban que había sido grabado esa misma mañana. Era imposible. Había ordenado que las cámaras estuvieran apagadas. El pánico, frío y absoluto, se apoderó de él. Levantó la vista hacia el abogado, cuyos ojos eran dos pozos de indiferencia profesional. Don Alejandro le espera en la sala de juntas del piso 50. «Ahora», dijo el abogado con una calma que era más aterradora que cualquier grito. Los amigos de Marcos se apartaron de él como si tuviera la peste, sus rostros una mezcla de miedo y fascinación morbosa. La celebración había terminado abruptamente. El estratega maestro había caído en su propia trampa. Al otro lado de la ciudad, Elena caminaba sin rumbo, con el teléfono en el bolsillo vibrando insistentemente. Finalmente, agotada y resignada, contestó, esperando la llamada de un periodista carroñero o de un familiar preocupado. Pero la voz al otro lado de la línea no era ninguna de esas. Era una voz femenina, profesional y extrañamente respetuosa. «Buenas tardes. Hablo de la oficina de don Alejandro de Titán. ¿Es usted la señorita Elena?» Elena se detuvo en medio de la acera confundida. «Sí, soy yo», respondió, su propia voz sonando ajena. «El señor de Titán solicita su presencia en la sede de la compañía de inmediato. Ha surgido nueva información crucial con respecto a los acontecimientos de esta mañana». Hubo una pausa y luego la mujer añadió con un tono casi de disculpa: «Por favor, señorita, no se rinda todavía. La verdad tiene una forma de encontrar la luz». Elena se quedó inmóvil, con el teléfono pegado a la oreja, mientras el ruido de la ciudad se desvanecía a su alrededor. Una pequeña llama de esperanza que creía extinguida para siempre parpadeó en la oscuridad de su desesperación. Podría ser. Podría haber una posibilidad, por remota que fuera, de que la justicia no la hubiera abandonado por completo. Miró hacia el imponente rascacielos de Titán Corp, que se recortaba contra el cielo del atardecer. Parecía un tribunal, un coloso de cristal y acero donde su destino había sido sellado y ahora, quizás, estaba a punto de ser reescrito. Las piezas del tablero que Marcos creía haber dominado estaban siendo recolocadas por una mano invisible y mucho más poderosa. La justicia no solo estaba en camino, estaba a punto de desatarse con la furia de un huracán, y nadie estaría a salvo de su poder purificador. Con el corazón latiendo con una fuerza renovada, Elena dio media vuelta y comenzó a caminar de regreso hacia la torre, no como una víctima, sino como un testigo
a punto de presenciar la caída de un imperio de mentiras. La sala de juntas del piso 50 era menos una oficina y más un santuario del poder, un altar de cristal y acero suspendido sobre la ciudad, con una única mesa de caoba pulida que parecía un río oscuro y petrificado en el centro. El silencio allí dentro era diferente, más denso, cargado con el peso de decisiones millonarias y destinos rotos. Marcos entró en ese silencio, sintiendo por primera vez en su vida que el aire acondicionado del edificio no enfriaba la piel, sino los huesos. Su arrogancia era una armadura, pero el vídeo que le había mostrado el abogado había encontrado una grieta, y el miedo se filtraba como un veneno helado. Intentó recomponerse, enderezar su corbata de seda, convenciéndose a sí mismo de que era una prueba, una táctica de intimidación de su viejo y senil tío. Don Alejandro estaba sentado en la cabecera de la mesa, inmóvil como una estatua de granito, su rostro una máscara impasible que no revelaba nada de la tormenta que se gestaba en su interior. La vista panorámica de la ciudad a sus espaldas lo enmarcaba como a un dios antiguo a punto de dictar sentencia. Poco después, la puerta se abrió de nuevo y Elena fue conducida al interior. Llevaba su ropa de calle, sencilla y humilde, y su presencia en aquel templo de la opulencia era tan discordante como una flor silvestre brotando del mármol. Se detuvo junto a la puerta, sintiéndose pequeña, vulnerable, una pieza fuera de lugar en un juego cuyas reglas desconocía por completo. El miedo le atenazaba la garganta, pero al ver a don Alejandro, un extraño atisbo de esperanza la mantuvo en pie. Marcos la vio y una oleada de desprecio le devolvió parte de su confianza perdida. ¿Ella? ¿Qué demonios hacía ella aquí? La presencia de la limpiadora le pareció un insulto, una confirmación de que su tío había perdido el juicio. El viejo está jugando conmigo, pensó Marcos, una sonrisa burlona asomando a sus labios. Quiere enfrentarme con esta don nadie para ver si me quiebro. No le daré esa satisfacción. Se irguió en su silla, listo para representar el papel del heredero ofendido e incomprendido, sin saber que el telón de su tragedia ya había comenzado a caer. Don Alejandro no levantó la voz. No necesitaba hacerlo. Cada palabra que pronunció cayó en el silencio de la sala con el peso de una losa. He dedicado mi vida a construir esta compañía, Marcos. Ladrillo a ladrillo. No es solo un negocio, es un legado. Y un legado se construye sobre una única piedra angular, la confianza. Miró a su sobrino y por primera vez Marcos vio en los ojos de su tío algo que nunca había visto antes, un desprecio tan puro y frío que quemaba. Hablaste esta mañana de lealtad, de proteger el nombre de la familia, palabras huecas pronunciadas por un hombre hueco. Marcos intentó interrumpir, balbucear una defensa, pero don Alejandro levantó una mano y el joven se cayó, como si una fuerza invisible le hubiera cerrado la boca. Hoy no vamos a hablar de lealtad, vamos a hablar de la verdad, una verdad que, afortunadamente, tiene la costumbre de dejar rastro. En ese momento, Elena comprendió que no estaba allí como acusada, sino como testigo. Y el miedo en su interior comenzó a transformarse en una expectación tensa y vibrante. Con un gesto casi imperceptible, don Alejandro hizo una seña a Javier, el jefe de seguridad, que permanecía de pie en un rincón tan silencioso como una sombra. La enorme pantalla que ocupaba una de las paredes de la sala cobró vida. La primera imagen que apareció fue la de la gala. Se veía a Marcos, sonriente y cruel, derramando deliberadamente la copa de champán sobre el suelo a los pies de Elena. El sonido, nítido y amplificado, recogió su comentario venenoso y las risas de sus amigos.
Marcos se encogió de hombros, intentando proyectar indiferencia. Una broma de mal gusto, tío, lo admito. Bebí demasiado. Su corazón, sin embargo, latía con la fuerza de un martillo contra sus costillas. Don Alejandro no respondió. La pantalla cambió, mostrando ahora el pasillo, a Elena acercándose al anciano tembloroso, ofreciéndole su ayuda, su dinero, su amabilidad. «Explícame esto, Marcos», dijo don Alejandro, su voz peligrosamente tranquila. «Explícame la escena. ¿Qué ves?» Marcos, con la arrogancia como último refugio, resopló. «Veo a una empleada ingenua y sentimental, una debilidad que no podemos permitirnos en Titan Corp. Estaba sentando un precedente de decencia, querrás decir», replicó don Alejandro, y la temperatura de la sala pareció bajar varios grados. «Pero tienes razón. Veamos una escena que no tiene nada de sentimental». Y entonces la pantalla mostró la grabación que lo cambiaría todo. La imagen granulada pero inconfundible del segundo sótano. La figura de Marcos entregando el fajo de billetes al guardia de seguridad. La conversación, capturada por un micrófono oculto, resonó en la sala con una claridad demoledora. La voz de Marcos, llena de arrogancia conspiradora, detallando la mentira, prometiendo un ascenso, sellando su traición. «Nadie te creerá a ti, pero con los documentos que he preparado será suficiente». Cada palabra era un clavo que lo fijaba a su propia cruz. La mentira, desnuda y fea, se proyectaba en alta definición para que todos la vieran. El castillo de naipes de Marcos no se derrumbó. Se desintegró en el aire, reducido a la nada por la luz implacable de la verdad. El mundo de Marcos se vino abajo. El color huyó de su rostro, dejándolo con una palidez cerúlea, la de un hombre que acaba de ver a su propio fantasma. El sonido se desvaneció, reemplazado por un zumbido agudo en sus oídos. Su mente, normalmente tan rápida y calculadora, se convirtió en un torbellino de pánico y negación. «No, no es posible. Las cámaras estaban apagadas. Es un montaje, una trampa». Miró desesperadamente a su tío, luego a Elena, buscando una explicación, un resquicio por donde escapar. Pero solo encontró dos pares de ojos que lo juzgaban, uno con la furia helada de un dios traicionado y el otro con la tristeza serena de una víctima que por fin veía la justicia. Se levantó de un salto, la silla chirriando contra el suelo pulido. «Es una falsificación, una mentira. Ella me ha tendido una trampa. Esta trepadora ha manipulado las pruebas para quedarse con mi puesto». Su voz era un chillido agudo, la última y patética defensa de un animal acorralado. Don Alejandro se levantó lentamente, su imponente figura proyectando una sombra que pareció engullir a Marcos. Se acercó a su sobrino, no con rabia, sino con una calma aterradora, la calma del ojo de un huracán. «Silencio», ordenó, y su voz, aunque no era más que un susurro, tuvo la fuerza de un trueno. «Has profanado mi nombre. Has intentado corromper el alma de esta compañía con tu veneno. Has confundido el privilegio con el derecho y la crueldad con la fuerza». Se detuvo a un palmo de Marcos, mirándolo directamente a los ojos. «Anoche busqué el futuro de Titan Corp. Creí que lo encontraría en mi propia sangre, en el hombre que lleva mi apellido. ¡Qué ciego estaba!». Hizo una pausa dramática, dejando que el peso de sus palabras aplastara el último ápice de esperanza de Marcos. El heredero aparente se encogió bajo aquella mirada, reducido a un niño asustado ante la ira de su patriarca. Luego, don Alejandro se giró hacia Elena. Su expresión se suavizó, el hielo de su mirada se derritió para dar paso a un profundo y sincero arrepentimiento. «Señorita Elena», dijo,
Y el uso del formal señorita fue en sí mismo una declaración, un acto de restitución. Le pido disculpas, no por mi sobrino, cuya alma está más allá de toda redención, sino por mí, por permitir que la oscuridad creciera bajo mi techo, por dudar, aunque fuera por un instante, de la luz que vi en sus ojos. Caminó hacia ella y, para el asombro de todos, le tendió la mano. Usted no vio a un mendigo o a un magnate, vio a un ser humano necesitado. Su integridad en la hora más oscura fue el único activo verdadero que esta compañía tuvo, y por eso no hay recompensa suficiente. La sala contuvo la respiración, anticipando la sentencia que estaba a punto de dictarse, una sentencia que reescribiría el destino de todos los presentes. Don Alejandro soltó la mano de Elena y se volvió una última vez hacia Marcos, su rostro de nuevo una máscara de justicia implacable. Has demostrado no tener carácter, ni honor, ni la más mínima decencia humana. No eres apto para liderar a nadie, ni siquiera a ti mismo. La sentencia final fue pronunciada con una frialdad cataclísmica, cada palabra un golpe de martillo que demolía el mundo de Marcos. No solo estás despedido, estás desheredado. Tu nombre será borrado de los estatutos de esta empresa y del testamento de esta familia. Los guardias de seguridad te escoltarán fuera de este edificio ahora mismo. No te llevarás nada más que la vergüenza que llevas puesta. A partir de este instante, para Titan Corp y para mí, tú ya no existes. Fue una aniquilación total, no solo profesional, sino existencial. Marcos dejó de ser el sobrino, el heredero, el ejecutivo. Se convirtió en nada. El grito de Marcos fue ahogado, un sonido gutural de pura incredulidad y desesperación. Cayó de rodillas, su traje de 1000 euros arrugándose en el suelo como un trapo sucio. «Tío, por favor, no, es un error, te lo ruego». Las palabras se atropellaban en su boca, una súplica patética que ya nadie escuchaba. Las puertas se abrieron y 2 guardias de seguridad, los mismos que antes obedecían sus órdenes con temor, lo tomaron por los brazos. No opusieron resistencia. Simplemente lo levantaron como si fuera un muñeco de trapo y comenzaron a arrastrarlo hacia la salida. Su lucha era inútil, el forcejeo de un hombre que ya había perdido la guerra. Su mirada suplicante se cruzó con la de Elena, pero en los ojos de ella no había triunfo, solo una profunda y abrumadora lástima por el alma vacía que tenía delante. La puerta se cerró tras él, y su último grito fue cortado de raíz, dejando tras de sí un silencio purificador. Elena sintió como las lágrimas que había contenido durante tanto tiempo finalmente se desbordaban, pero no eran lágrimas de dolor ni de humillación. Eran lágrimas de alivio, de una justicia tan abrumadora que resultaba casi increíble. El peso que había cargado sobre sus hombros, el estigma de la mentira, la herida de la humillación, todo se disolvió en aquel instante. Se sintió ligera, limpia, como si hubiera vuelto a nacer. Miró a don Alejandro, cuyo rostro ahora reflejaba el agotamiento de un rey que ha tenido que ejecutar a su propio hijo para salvar su reino. Él le devolvió la mirada, y en sus ojos ella vio no solo gratitud, sino un profundo respeto. La limpiadora invisible y el magnate todopoderoso ya no estaban separados por un abismo de estatus y riqueza, sino unidos por un puente de integridad compartida. La inversión de poder fue tan súbita como absoluta. El depredador se había convertido en presa, y la presa se había elevado por encima de todos. En la sala de juntas más importante de la ciudad, una humilde trabajadora de la limpieza se erguía como el símbolo viviente de la verdad, mientras que el heredero de un imperio era expulsado a la oscuridad.
despojado de todo, salvo de las consecuencias de su propia maldad. El eco de la puerta al cerrarse marcó el final de una era de arrogancia y el comienzo de una nueva era de compasión. Don Alejandro se acercó a la mesa, recogió un documento y se lo tendió a Elena. «Esto es solo el principio», dijo, su voz recuperando la fuerza del constructor de imperios. Marcos creía que el poder residía en el dinero y el miedo. Usted nos ha recordado que el verdadero poder reside en el carácter. Ahora, directora de la Fundación Titán, tenemos mucho trabajo que hacer. Elena tomó los papeles con manos temblorosas. La palabra directora sonaba extraña, celestial en sus oídos. Miró por la ventana panorámica, a la ciudad que se extendía a sus pies, un mundo que siempre la había visto desde arriba, como a una hormiga insignificante. Ahora, por primera vez, sentía que no solo formaba parte de ese mundo, sino que tenía el poder de cambiarlo para mejor. La caída de Marcos no había sido solo un acto de justicia, sino una lección para todos los que estaban observando desde las sombras. Demostraba que ningún muro de privilegio es lo suficientemente alto como para proteger a un hombre de su propia podredumbre, y que ningún uniforme es tan humilde como para ocultar la grandeza de un corazón noble. La batalla había terminado. El mal había sido aplastado, y la victoria del bien era absoluta, resonando desde la cima del rascacielos hasta las calles más olvidadas de la ciudad. El silencio que siguió a la expulsión de Marcos no fue incómodo, sino solemne. Era el silencio que sigue a una tormenta, cuando el aire está limpio y el mundo parece nuevo. Javier, el jefe de seguridad, hizo una discreta inclinación de cabeza hacia Elena, un gesto de respeto que valía más que 1000 aplausos. Don Alejandro la observaba, no como a una empleada, sino como a la heredera de sus verdaderos valores, la guardiana de su legado. «He encontrado a mi sucesora», pensó el anciano, una sensación de paz instalándose en su corazón por primera vez en años. No en mi sangre, sino en mi espíritu. La caída de su sobrino había sido dolorosa, una amputación necesaria para salvar el cuerpo de su creación. Pero el ascenso de Elena era la prueba de que el alma de Titán Corp no estaba perdida, solo había estado esperando a que la persona adecuada la encontrara. Mientras Elena asimilaba la magnitud de lo que había sucedido, su mente voló hacia su madre. La angustia por las facturas y las medicinas fue reemplazada por una oleada de alivio tan potente que casi la hizo tambalearse. Podría darle a su madre todo lo que necesitaba, una vida sin miedo ni precariedad. Su acto de compasión hacia un extraño no solo la había salvado a ella, sino que había redimido el futuro de su familia. Era la prueba definitiva de que la bondad no era una debilidad, sino la inversión más rentable que un ser humano podía hacer. La justicia no solo había sido poética, había sido completa, abarcando cada rincón de su vida y transformando cada una de sus cicatrices en una medalla de honor. La historia de la limpiadora y el magnate disfrazado había llegado a su clímax, y el resultado era más espectacular y satisfactorio de lo que nadie podría haber imaginado. La justicia, en la cima de la Torre Titán, no fue un susurro, sino un trueno cataclísmico. Mientras las puertas de la sala de juntas se cerraban, sellando el destino de Marcos en la oscuridad del olvido, Elena permaneció inmóvil, sintiendo cómo el peso de un mundo injusto se desvanecía de sus hombros. Don Alejandro se acercó a ella, no con la grandilocuencia de un magnate, sino con la humildad de un hombre que ha sido testigo de un milagro. Le tendió un documento encuadernado en cuero, el acta constitutiva de la Fundación Titán. En la primera línea,
Con una caligrafía elegante, figuraba su nombre, Elena Torres, directora ejecutiva. Las lágrimas que ahora corrían por sus mejillas no eran de tristeza, sino de un alivio tan profundo que purificaba cada herida, cada humillación sufrida. Era la validación no solo de su carácter, sino de su misma existencia. El mundo por fin la veía, no por lo que limpiaba, sino por la luz que irradiaba desde su interior. Aquel pedazo de papel en sus manos temblorosas era más que un contrato. Era la prueba tangible de que la bondad en el tablero de ajedrez de la vida era la reina con el poder de derrocar a cualquier rey corrupto. La noticia de la dramática purga en la cúpula de Titan Corp se extendió por el edificio como una onda expansiva. Don Alejandro, actuando con la celeridad de un general en el campo de batalla, convocó a la prensa en el mismo auditorio que horas antes había sido el escenario de la falsa victoria de Marcos. Esta vez, el ambiente no era de sospecha, sino de una expectación eléctrica. Elena, de pie junto al fundador, ya no parecía una extraña en un mundo de lujo. Su sencilla dignidad le confería una autoridad que ningún traje caro podría comprar. Don Alejandro, con voz firme, relató la historia completa, sin omitir la crueldad de su sobrino ni el acto de compasión pura de Elena. No fue una simple rueda de prensa, fue una coronación. Hoy, declaró don Alejandro, su voz resonando con un poder renovado, Titan Corp no solo nombra a una nueva directora para su fundación. Hoy, Titan Corp encuentra su alma. Un alma que creíamos perdida en las cifras y los balances, pero que una mujer humilde nos ha recordado dónde reside, en cómo tratamos a los demás cuando creemos que nadie nos mira. El aplauso que estalló fue ensordecedor, un rugido de aprobación que borraba para siempre el eco de las risas crueles. Mientras Elena recibía la ovación del mundo, Marcos experimentaba la caída más vertiginosa y solitaria. Los guardias de seguridad no lo trataron con violencia, sino con algo mucho peor, una indiferencia absoluta. Lo arrastraron por los pasillos de mármol que él solía recorrer como un conquistador, pasando junto a los empleados que ahora apartaban la mirada, no por miedo, sino por un desprecio unánime. Sus antiguos aduladores se escondían en sus despachos. Sus supuestos amigos fingían llamadas urgentes. En cuestión de minutos se había convertido en un fantasma en su propio reino. El ostracismo era un veneno más potente que cualquier despido. Lo despojaron de su pase de seguridad, de su teléfono de empresa, de su coche con chofer. Cuando finalmente lo empujaron a través de las puertas giratorias y lo depositaron en la acera, el sol de la tarde le pareció extrañamente hostil. El ruido de la ciudad, que siempre había sido la banda sonora de su poder, ahora era un caos indiferente a su desgracia. Miró hacia arriba, a la torre de cristal que llevaba su apellido, y por primera vez en su vida se sintió completamente insignificante. La invisibilidad que tanto disfrutaba infligir a otros era ahora su propia y asfixiante realidad. La recompensa de Elena no fue solo un cargo o un sueldo, fue el poder de transformar el sufrimiento en esperanza. Su primera decisión como directora de la Fundación Titán, anunciada en esa misma rueda de prensa, fue la creación de un programa integral de vivienda y asistencia médica para las personas sin hogar de la ciudad, un proyecto que sería financiado con los 10 millones de euros iniciales y que llevaría el nombre de su madre. La segunda fue establecer un fondo de emergencia para los empleados de más bajo rango de la propia compañía, asegurando que nadie tuviera que elegir entre comprar medicinas o pagar el alquiler. Cada iniciativa era un golpe directo a la cultura de arrogancia que Marcos
había fomentado. Elena no estaba construyendo un imperio de caridad, estaba tejiendo una red de seguridad humana, demostrando que la verdadera fortaleza de una empresa no reside en sus beneficios, sino en el bienestar de su gente. Don Alejandro la observaba con un orgullo que desbordaba sus ojos. Había buscado un heredero para su fortuna, pero en Elena había encontrado algo infinitamente más valioso, una heredera para su propósito. La limpiadora no solo había salvado a un hombre, estaba a punto de salvar el alma de una corporación entera. La caída de Marcos fue tan pública como su arrogancia. Las noticias de su despido y desheredamiento se convirtieron en el titular de la noche. Las fotos de él, desaliñado y desesperado en la acera frente a Titan Corp, se hicieron virales. Un meme instantáneo sobre la arrogancia castigada. Sus cuentas bancarias, vinculadas a los fondos fiduciarios de la familia, fueron congeladas. Los clubes exclusivos a los que pertenecía revocaron su membresía. Los amigos que habían reído con él la noche anterior ya no respondían a sus llamadas. Intentó usar el nombre de su familia para conseguir una habitación en un hotel de lujo, solo para ser rechazado con una fría cortesía. La sociedad que lo había encumbrado ahora lo repudiaba con la misma ferocidad. Descubrió la verdad más cruel del mundo que había habitado, que su valor no residía en quién era, sino en lo que representaba. Y ahora, despojado de su título, de su herencia y de su poder, no representaba absolutamente nada. Era un cero a la izquierda, una anécdota vergonzosa, un recordatorio andante de que la gravedad social es mucho más implacable cuando la caída se produce desde una gran altura. Para Elena, la victoria más dulce no fue el aplauso ni el prestigio. Fue la llamada que hizo a su madre desde su nueva y reluciente oficina, con vistas a una ciudad que ya no parecía un monstruo, sino un jardín lleno de posibilidades. «Mamá», dijo, su voz quebrada por la emoción, «ya no tienes que preocuparte por nada, voy a cuidarte». Al otro lado de la línea, el silencio de su madre, seguido de un sollozo de puro alivio, fue la única recompensa que realmente importaba. En ese instante, todo el dolor, toda la humillación, cada lágrima contenida, cobraron sentido. No habían sido en vano. Habían sido el abono para que floreciera esta nueva vida. Comprendió que el universo no le había dado un golpe de suerte. Le había devuelto con intereses toda la bondad que ella había entregado al mundo sin esperar nada a cambio. Su historia se convirtió en una leyenda dentro de la empresa, un recordatorio constante para cada nuevo empleado de que el carácter es el activo más valioso en cualquier balance. La limpiadora invisible se había convertido en el faro moral de Titan Corp, su luz guiando a la compañía hacia un futuro más humano y más justo. El contraste final entre sus destinos fue una fábula moderna contada en las calles de la ciudad. Mientras Elena salía del edificio esa noche, recibida por el respetuoso saludo de los guardias de seguridad, y subía a un coche enviado por la compañía para llevarla a casa, a pocos kilómetros de distancia, Marcos se encontraba en la cola de un comedor social. El mismo tipo de lugar que su arrogancia le había impedido ver, ahora era su única esperanza para una comida caliente. El billete arrugado que le había lanzado a Elena como un insulto se había multiplicado por millones para ella, mientras que su propia fortuna se había desvanecido como el humo. Miraba los rostros cansados y anónimos a su alrededor y por primera vez sintió una punzada de algo que se parecía al miedo, al verdadero miedo existencial de ser nadie, de no tener nada. La justicia no había sido una balanza equilibrada.
Había sido un terremoto que invirtió el paisaje por completo, hundiendo las montañas de la arrogancia en el abismo y elevando los valles de la humildad hasta tocar el cielo. Esta historia nos deja una lección tan simple como profunda, una verdad que a menudo olvidamos en nuestra búsqueda de éxito y reconocimiento. Nos enseña que el verdadero valor de una persona no se mide por el cargo que ocupa, la ropa que viste o el saldo de su cuenta bancaria. Se mide por la nobleza de su carácter, por la compasión que muestra a aquellos de los que no puede obtener nada. La arrogancia puede construir imperios temporales sobre cimientos de miedo, pero esos imperios están destinados a derrumbarse, porque el miedo nunca inspira lealtad verdadera. La bondad, en cambio, construye puentes invisibles, lazos de respeto y gratitud que son más fuertes que cualquier acero. Cada día, en cada interacción, todos nos enfrentamos a una elección. Podemos ser como Marcos, usando nuestro poder, por pequeño que sea, para disminuir a otros, o podemos ser como Elena, usando nuestra humanidad para elevarlos. ¿Cuántas veces has juzgado a alguien por su apariencia, sin molestarte en ver el corazón que había detrás? ¿Cuántas oportunidades hemos perdido de conectar con alguien extraordinario porque estaba disfrazado con las ropas de la normalidad? La vida está llena de reyes disfrazados de mendigos, de genios ocultos en trabajos humildes, de héroes anónimos que libran batallas que no podemos ver. Trata siempre a cada persona con la dignidad y el respeto que te gustaría recibir, no porque puedan ser alguien importante, sino porque cada ser humano es importante. La crueldad es el lenguaje de los inseguros, mientras que la compasión es la demostración de una fuerza interior inquebrantable. El universo tiene una forma de devolvernos lo que damos, y un pequeño acto de bondad puede poner en marcha un eco que transforme no solo tu vida, sino el mundo que te rodea. La historia de Elena y Marcos es un recordatorio eterno de que al final del día no seremos recordados por la riqueza que acumulamos, sino por la bondad que compartimos. El poder basado en la humillación es una ilusión frágil, un castillo de arena esperando la marea de la verdad. La verdadera grandeza, la que perdura, la que inspira leyendas, se encuentra en la humildad, en la integridad y en el coraje de hacer lo correcto, incluso cuando es lo más difícil. La próxima vez que te encuentres con alguien que el mundo considera invisible, míralo a los ojos. Podrías estar mirando el reflejo de la persona más rica de la habitación, y esa persona podría ser tú, si eliges actuar con un corazón noble. La justicia puede parecer lenta, a veces incluso ausente, pero cuando llega, su poder es absoluto y su veredicto inapelable. Si esta historia ha tocado tu corazón y te ha recordado el inmenso poder de la bondad, compártela con tus seres queridos para que este mensaje de esperanza llegue a todos los rincones del mundo. Demostremos que todavía somos muchos los que creemos en un mundo donde la decencia importa. Comenta la palabra humildad si estás de acuerdo en que el carácter de una persona es su mayor fortuna. Y no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras historias, creadas para inspirar el alma y recordarnos lo mejor de la humanidad.